Nunca pensé que sería el tipo de hija que guarda recibos. Literalmente. Facturas de gasolina, tickets de farmacia, copagos del hospital. Pero cuando tus propios padres empiezan a tratarte como a una extraña en tu propia familia, es difícil no llevar la cuenta de cada sacrificio. Me llamo Marina Ríos, y siempre fui la callada, la confiable, la que nunca armaba un escándalo. Eso se lo dejábamos a mi hermano mayor, Álvaro. Álvaro podía estrellar el coche, mentirle a un juez, y aún así ser elogiado en la comida del domingo por estar aprendiendo a ser responsable. Una vez pinché una rueda camino a una entrevista de trabajo, y solo escuché: tendrías que haberlo revisado antes. Aún así, cuando papá tuvo un derrame cerebral el invierno pasado, fui la primera en presentarme. Reduje mis horas de trabajo, cancelé vacaciones y vendí mi coche, el único bien que había pagado por completo, para cubrir la primera tanda de gastos médicos antes de que el seguro empezara a cubrir algo. Ni siquiera lo pensé, simplemente lo hice. Mamá lloró esa noche por teléfono. Eres nuestro pilar, Mari, me dijo. No sabemos qué haríamos sin ti. Álvaro no apareció en el hospital ni una vez durante la primera semana. No hasta que los médicos dijeron que tal vez papá no saldría adelante. Entonces, de repente, ahí estaba, con lágrimas de cocodrilo y promesas vacías. Lo que necesites, aquí estoy, me dijo, dándome un café frío y diciéndole a las enfermeras que él era el contacto de emergencia. No discutí. No quería hacer una escena. Nunca quiero. Pero la escena llegó de todos modos. 6 meses después, en el despacho de un notario que olía a limpiador de limón y traición. Mis padres habían cambiado el testamento. A partes iguales, asumí. Esperé. En vez de eso, Álvaro se quedó con todo. La casa, la cuenta de jubilación, la cabaña en Asturias que yo misma ayudé a reparar cuando una tormenta le destrozó el techo hace 2 veranos. Para mí, una frase, una sola frase. A nuestra hija Marina le dejamos nuestro amor y gratitud. El amor y la gratitud no pagan alquiler, no devuelven el valor de un coche vendido. No lloré. Al menos, no allí. Le di la mano al notario, asentí educadamente a Álvaro, y salí de la oficina antes de que alguien notara que me temblaba el labio. 3 semanas después, mamá me escribió de la nada. Necesitamos ayuda otra vez. Visita al médico. No hay quien nos lleve. Miré el mensaje durante mucho tiempo, y luego escribí: lo siento. Solo soy la chofer. ¿Recuerdas? Y presioné enviar. Esperé respuesta. No llegó. Ni ese día, ni el siguiente. Mamá lo había leído. Había 2 pequeñas marcas azules junto al mensaje. Esa forma fría y moderna de confirmar que alguien vio lo que escribiste y eligió guardar silencio. Me repetí que estaba bien, que tenía suficiente con lo mío. Dobles turnos en la clínica, pidiendo prestado el coche de una compañera para hacer recados, caminando cuando no podía. Siempre he sabido arreglármelas. Pero algo dentro de mí se había soltado. Algo que me mantenía firme, como un ancla cortada del fondo del mar. Intenté no obsesionarme. Pero entonces llegaron las fotos. Álvaro las subió a redes sociales, sonriendo junto a mamá y papá, en un restaurante caro. Papá con una copa de vino tinto, que probablemente no debería estar bebiendo después del derrame. Álvaro con el brazo sobre él, como si lo hubiese sacado adelante él solo. Mamá parecía sana otra vez. Pelo teñido. Labial nuevo. Incluso había un coche nuevo en el fondo de una foto. Un SUV azul marino. Tardé un momento en darme cuenta. Era mi antiguo coche. Conocía ese rayón en el retrovisor. Lo había visto cada día durante 6 años. Ese coche había sido mío desde los 25 años, hasta que lo vendí por la mitad de su valor para asegurar que papá pudiera tener una ambulancia privada. Sentí náuseas. Me senté en el suelo de mi pequeño piso de una habitación. El aire demasiado quieto, el cuerpo demasiado caliente.
Álvaro no solo se quedó con la herencia, compró mi coche de nuevo, con dinero que nunca debería haber sido suyo. Llamé a mamá. No lo planeé. Mis dedos se movieron antes de que tomara la decisión. Contestó al tercer tono. ¿Marina? Le diste mi coche. Un largo silencio. Luego. Necesitaba algo fiable. Con todo lo que conduce por nosotros, tenía sentido. Me reí. Una risa corta y amarga. ¿Así que ahora él es el chofer? Mamá suspiró. No seas rencorosa, cariño. Sabes que ya no lo necesitabas. Siempre decías que no te importaba caminar. Decía que no me importaba caminar cuando era por ustedes, respondí en voz baja. Cuando pensaba que importaba. Estás exagerando. Como un alfiler reventando un globo. Colgué la llamada. Esa noche me senté en el balcón, envuelta en una manta, recordando cada cumpleaños cocinando para la familia, mientras Álvaro llegaba tarde con una tarta comprada y se llevaba todos los halagos por acordarse. Cada Navidad que me quedé en casa, mientras él se iba a Andorra, o a Marruecos, o a donde fuera que lo arrastrara su novia de turno, y de algún modo, todo había terminado así. Yo, olvidada. Él, premiado. Pero ya no iba a quedarme callada. Decidí hacer una lista. No de lo que había perdido, sino de lo que aún tenía. No sabía por qué, pero algo me decía que pronto la necesitaría. La lista empezó pequeña. Marzo. Pagué la ambulancia privada. Abril. Compré silla para el baño. Mayo. Cancelé viaje de fin de semana para ayudar con las llamadas del seguro. Junio. Vendí el coche. Caminé al trabajo durante 2 meses. Pero cuanto más escribía, más recordaba. No solo del último año, sino de todos esos pequeños momentos que nadie más vio. Quedarme hasta las 3 de la madrugada en la universidad ayudando a mamá con las cuentas. Volver cada fin de semana desde la capital mientras estudiaba el máster, solo para ayudar a reparar la casa del lago tras la inundación. Pedir una licencia sin sueldo cuando papá se operó del hombro. Pagar una factura de luz que debía Álvaro cuando perdió la cartera, aunque sabía perfectamente que no era cierto. Llené 10 páginas en una libreta espiral. No se trataba de venganza. Al menos, eso me repetía. Era por claridad. Necesitaba verlo todo junto, recordarme que no estaba loca, que no me lo estaba inventando. Pero el mundo no te deja estar en paz con tu dolor. Te empuja, ruidoso y exigente. Y 3 días después, recibí un mensaje de voz de mi tía Maribel. Hola Mari, cariño. Solo llamo para saber cómo estás. Tu madre me comentó que estás con una de tus actitudes, y quería oírlo directamente de ti. No hablaba con la tía Maribel desde hacía más de un año. Era la hermana menor de mamá, la que me trenzaba el pelo de niña y me escondía una galleta extra. Pero de adulta se había ido acercando más a Álvaro, riendo sus chistes malos, justificando sus tonterías. Aún así, la llamé. No sé por qué. Tal vez una parte de mí necesitaba oír a alguien decir que yo tenía razón. Contestó al segundo tono. Mari, ¡ay, niña! ¿Qué falta me haces? Mamá de verdad dijo que estoy en una actitud. Pausa. Bueno, dijo que has estado algo fría últimamente, que le contestaste mal por un mensaje y colgaste por una tontería. ¡Tontería! Tragué mi rabia. Le dio mi coche a Álvaro, el que vendí para pagar el hospital de papá. Otra pausa, más larga. No lo sabía, dijo en voz baja. No me dijo eso. Es que no le dice a nadie nada que la haga quedar mal. Marina, no estoy exagerando, interrumpí. Estoy cansada, de fingir, de dar sin recibir, de ser la única que se acuerda de todo. Silencio largo. Luego dijo, suave, ¿quieres que vaya a verte? Dudé. ¿Para qué? Para escucharte, dijo. No para arreglar nada, solo para estar contigo, si me dejas. Y algo dentro de mí se quebró. No por rabia, por la sorpresa de que alguien me ofreciera algo sin tener que ganármelo. Esa misma tarde vino con una tarta casera y ojos tranquilos. No hablamos mucho, pero vio la libreta. Me preguntó qué era. Mi registro,
dije. Para no olvidar la verdad. Asintió. No dejes de escribir. La siguiente vez que vi a Álvaro en persona fue en el supermercado. Habían pasado casi 2 meses desde la lectura del testamento, y yo había salido tarde, esperando evitar gente. Iba en sudadera, con una cesta en la mano con huevos, pan y una sopa que realmente no quería. No tenía ánimo para nada pesado, ni en el estómago ni en la vida. Me vio cerca de los congelados. ¡Mari! Gritó, como si fuéramos amigos del colegio que se encuentran por casualidad, no hermanos distanciados con una herida común que nadie quería reconocer. No respondí. Igual se acercó. Vaya, ¿cuánto tiempo? No lo suficiente, murmuré, cambiando la cesta de mano. Se rió, como si fuera una broma. Mamá dice que estás desaparecida. ¿Todo bien? Entonces lo miré de verdad. El corte de pelo nuevo, esa sonrisita confiada que siempre sacaba cuando pensaba que tenía ventaja. ¿Te dijo que vi mi coche en tu Instagram? Parpadeó. ¿Qué? El sub azul. Ni siquiera le quitaste la pegatina. Aún dice enfermeras, las verdaderas heroínas, en la parte de atrás. Ah, desvió la mirada. Pensé que serviría para hacer recados por ellos. Ya sabes, con el dinero que te dieron. Levantó las manos. Mira, Mari, yo no pedí nada de eso. Fueron ellos los que decidieron. No iba a pelearlo. Luchaste contra todo lo demás durante 30 años. Solté. ¿Y justo aquí decides rendirte? Entrecerró los ojos. ¿De verdad vas a echarme esto en cara? ¿Después de todo lo que he hecho? ¿Hecho? ¿Te refieres a aparecer en la cena y llamar eso apoyo? ¿A dejarme cargar con todo hasta que algo te pareció interesante? Resopló. Necesitas ayuda, Marina. Siempre has sido un poco intensa. Esa palabra, intensa. Fue como una bofetada. Toda la vida, Álvaro había sido impulsivo, egoísta, volátil. Pero si yo mostraba emociones, era intensa. Ojalá ese coche se te averíe, dije con frialdad, y que cada kilómetro te recuerde que no era tuyo. Y me fui. Lloré en el aparcamiento, no por arrepentimiento, sino porque me había tomado 35 años hablar sin disculparme. Esa noche añadí una nueva línea a mi lista. Supermercado. Me crucé con Álvaro. Sigue sin entenderlo. Probablemente nunca lo hará. Pero yo sí. Al día siguiente, tía Maribel volvió. Trajo té de limón y una carpeta. Estaba revisando unos papeles viejos en la casa del lago, me dijo, y encontré algo que tal vez quieras ver. Dentro de la carpeta había notas escritas a mano, cartas, la letra de papá, instrucciones de hace años sobre temas financieros, notas sobre mí, sobre cuánto confiaba en mí. Me llamaba La Firme. Me quedé mirándolas en silencio. Reescribieron el testamento antes de su segundo derrame, dijo tía Maribel en voz baja. Creo que puede que él ni supiera qué cambios se hicieron. Me quedé con esa carpeta sobre las piernas más de 1 hora después de que ella se fue. Las notas eran inconfundibles. La letra de papá, redonda, con demasiada presión en el bolígrafo. Una hoja tenía los números de sus cuentas. Otra explicaba su rutina de medicamentos. Pero fue la tercera la que me rompió por dentro. Decía, si algo pasa, Marina sabe dónde está todo. Es la única que nunca nos han fallado. Pasé el dedo por la frase hasta que la tinta se emborronó. Todavía podía escuchar su voz diciéndolo. Ese tono seco, práctico. Papá no era cálido. Nunca fue de abrazos. Nunca decía «te quiero» sin que alguien se lo pidiera. Pero esto era su forma de amar. Con previsión, con confianza. Entonces, ¿qué había pasado? La fecha de la carta era 6 meses antes de su segundo derrame. 2 meses antes del testamento revisado. Llevé la carpeta al trabajo al día siguiente. No se la mostré a nadie, pero la guardé en el cajón de mi escritorio. Me hacía sentir más fuerte, como una armadura bajo el jersey, como si no estuviera loca. Esa tarde, tía Maribel volvió a llamar. Su voz era suave.
Tu madre ha estado hablando con un abogado. Me enderecé. ¿Por qué? Está preocupada. Por su reputación. Por todo esto de que estás investigando. Cree que quieres armar un escándalo. Solté el aire. Ella reescribió el testamento, ¿verdad? Después del segundo derrame. No lo sé con certeza, respondió Maribel. Pero sé que no se lo mostró a tu padre. Se lo pregunté una vez y lo ignoró. ¿Y Álvaro? Ay, ahora no se despega de ella. Le ayuda con los impuestos. La lleva a las citas. Se comporta como el hijo modelo. Por supuesto. Puedo imaginármelo perfectamente. Álvaro apareciendo con churros y sonrisas falsas, manteniéndola cómoda. Solo lo justo para seguir sacando provecho. Tiene miedo de quedarse sola, dije en voz baja. Tiene miedo de que le pregunten, corrigió Maribel. Has removido algo, Mari. Lo puedo sentir. Miré la libreta en la mesa de centro. ¿Y qué hago con esto? Sigue escribiendo, dijo. Y tal vez, piensa en hablar con alguien. Un abogado, quizás, solo para saber qué opciones tienes. Esa noche, escribí durante 3 horas. Escribí cada vez que llevé a papá a rehabilitación, cada llamada al seguro, cada noche en el sillón del hospital, cada fin de semana que Álvaro no apareció, cada broma de mamá sobre que, como estaba soltera, tenía tiempo de sobra. Y luego escribí un título en una página nueva. Plan de contingencia. Aún no sabía qué significaba, pero dejé la página abierta al lado de mi cama. No llamé a ningún abogado de inmediato. Se sentía grande, definitivo, como si, al decirlo en voz alta, ya no pudiera volver atrás. Y una parte profunda de mí todavía esperaba que mamá llamara y dijera, lo siento, vamos a irte a arreglar esto. Pero no lo hizo. En cambio, una semana después, recibí un mensaje de voz. Marina, soy tu madre. Estamos organizando un pequeño homenaje para el cumpleaños de tu padre. Álvaro está ayudando. Pensó que sería sanador. Nos encantaría que vinieras. Por favor, no hagas de esto un drama. Lo escuché 2 veces. No decía, nos haría ilusión verte. No decía, tu padre hubiera querido que estés allí. Solo no hagas un drama. Llamé a Maribel. ¿Debería ir? Pausa. ¿Tú quieres ir? No, admití. Pero una parte de mí quiere ser vista. Quiero que alguien en esa sala me mire y recuerde que estuve allí cuando importaba. Entonces ve, dijo ella. Pero no vayas por ellos. Ve por ti. Así lo hice. El homenaje fue en una casa de campo alquilada a las afueras del pueblo. Estaba cálida y sobredecorada, con fotos agrandadas de papá pescando, papá en la barbacoa, papá cargando a Álvaro de bebé. Ninguna de las que yo tomé en el hospital estaba en la pared. Álvaro estaba en todas partes, recibiendo a la gente en la puerta como si fuera un político, reinando cerca del buffet. Mamá estaba a su lado, asintiendo con cortesía, mientras los invitados le daban el pésame y la elogiaban. Me quedé al margen, con un vasito de café aguado en las manos, invisible para casi todos. Hasta que vi a Ruth. Había sido la enfermera de papá durante su rehabilitación ambulatoria. No la había visto en casi un año, pero en cuanto nuestras miradas se cruzaron, su expresión se suavizó. No estaba segura de que vendrías, dijo al abrazarme. Tu padre hablaba de ti todo el tiempo. Siempre decía que eras su pilar. Tragué las lágrimas que amenazaban con salir. Gracias. Entonces, añadió algo que me revolvió el estómago. Una vez, justo después de su segundo derrame, me dijo que no entendía por qué tu madre había empezado a mover todo. Que le parecía apresurado. Confuso. Dijo. Creo que ya no sé ni qué es mío. Me quedé helada. Ruth me tocó el brazo con suavidad. No sé si significa algo, pero pensé que debías saberlo. Significaba todo. Me fui temprano. De camino a casa, llamé a un despacho de abogados. Hola, dije. Me llamo Marina Ríos. Quiero hacer una consulta sobre impugnar un testamento. La oficina estaba entre una panadería y una aseguradora.
en uno de esos edificios antiguos del centro, donde el suelo cruje al pisar, y la recepcionista sabe tu nombre antes de que lo digas. Se llamaba Beatriz. Tenía unos 60 y pico, gafas colgando de una cadena, y ese tono de voz que detecta las mentiras antes de que salgan. Me cayó bien al instante. Tome asiento, señora Ríos. El abogado estará con usted en breve. El señor Lobo era más joven de lo que esperaba. 40 y tantos, pelo perfectamente peinado, y esos ojos que habían visto demasiadas familias romperse como para sorprenderse ya. No me pidió que justificara mi dolor. Solo escuchó. Le conté todo. Al principio despacio, luego sin freno. El coche que vendí, las noches de hospital, el testamento, la carta de papá, las palabras de Ruth, la carpeta que me dio Maribel. Incluso llevé mi libreta espiral. Tomó notas en silencio y luego hizo una sola pregunta que cambió todo. ¿Cree usted que su padre la habría desheredado conscientemente? No, dije sin dudar. En absoluto. Entonces puede que tengamos algo, especialmente si el testamento fue modificado durante un periodo de capacidad cognitiva cuestionable. ¿Recuerda la fecha del segundo derrame? La tenía. Escrita a bolígrafo, rodeada 3 veces con un círculo. ¿Y la del testamento nuevo? Sí, es posterior al derrame, asintió. Necesitaremos los historiales médicos, por supuesto, y también presentar una petición para suspender cualquier nueva distribución, si es que no se ha repartido todo ya. Ya se hizo, dije. Álvaro vive en la casa ahora. Entonces hablamos de impugnar el testamento directamente. Será incómodo. Puede implicar declaraciones juradas, incluso juicio. Respiré hondo. Ya no me asusta lo incómodo, asintió otra vez. Entonces, empecemos. Esa noche llamé a Maribel y le conté todo. No dudó. Lo que necesites. Yo testifico. Llevo las cartas. Digo la verdad. Sonreí entre lágrimas. Gracias. Pero a la mañana siguiente, llegó el primer disparo de advertencia. Un sobre apareció bajo mi puerta. Sin sello, sin remitente. Dentro, una hoja doblada con 5 palabras. Estás destruyendo esta familia. Sin firma. Solo esa frase. Mecanografiada. No tuve que preguntar quién lo mandó. Encendí un fósforo, le prendí fuego por la esquina sobre el fregadero y vi cómo se deshacía en cenizas. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de papeleo, llamadas y silencio tenso. El despacho del señor Lobo pidió los expedientes médicos de papá al centro de rehabilitación, señaló inconsistencias en los informes cognitivos y comenzó a preparar una declaración jurada de Maribel. Yo presenté mi propia declaración, 3 páginas mecanografiadas, donde detallé mi papel en el cuidado de papá, el momento en que se modificó el testamento y el impacto emocional de haber sido borrada en silencio. No se lo conté a nadie más, ni a mis compañeros del centro de salud, ni al vecino que me regaba las plantas cuando trabajaba hasta tarde. Vivía en una burbuja de términos legales y recuerdos personales, mientras el mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, algo sí había cambiado. Ya no era la misma Marina, la tranquila, la que cede. Esa mujer quedó enterrada bajo años de silencio. Esta nueva versión no se estremecía al ver el nombre de Álvaro en el móvil. No se encogía al ver una foto antigua de mamá. Así que cuando Álvaro apareció en mi puerta sin avisar, no me escondí. Llevaba una cazadora de cuero y el ceño fruncido. «Tenemos que hablar». Salí y cerré la puerta tras de mí. «Esto es una locura, Mari», dijo. ¿De verdad vas a arrastrarnos a todos por un juicio por algo que nunca te prometieron? Crucé los brazos. No fue una promesa. Fue confianza. Y eso pesa más. Negó con la cabeza. Papá ya no está. Esto no lo traerá de vuelta. ¿Crees que él querría esto? Creo que no querría ser usado como escudo para tu codicia. Le solté. Álvaro dio un paso hacia mí. ¿Quieres la casa? Tómala. ¿La cabaña? Véndela. Me da igual. Pero deja de pintar a mamá como una villana. Ella se pintó sola, contesté. Su rostro se tensó. Vas a perder, lo sabes, ¿no?
A los jueces no les importan los sentimientos. Lo miré a los ojos. ¿Entonces por qué estás tan asustado? No respondió. Di media vuelta y entré de nuevo, cerrando con llave. Esa noche recibí una llamada de mamá. Su voz temblaba. No entiendo por qué estás haciendo esto. Sí entiendes, respondí. Solo que no te gusta que al fin lo haga. Silencio. Luego dijo, antes eras una buena hija. No, susurré. Era conveniente. La audiencia se fijó para finales de noviembre. Pasé las semanas previas en preparación silenciosa, reuniendo documentos, reuniéndome con el señor Lobo, ensayando mi testimonio frente a la tía Maribel, mientras ella doblaba ropa en mi mesa de cocina. Mamá no volvió a llamar. Álvaro tampoco. Pero el silencio no era paz. Era ese zumbido tenso, como el aire justo antes de una tormenta. El señor Lobo me advirtió. Probablemente intenten pintarte como inestable, enojada, demasiado emocional. Estoy enojada, le dije. Pero no estoy equivocada. La mañana de la audiencia me puse mi blazer azul marino, el que usaba para entrevistas de trabajo y funerales. Trencé mi cabello hacia atrás, como le gustaba a papá, y metí mi libreta en el bolso como si fuera un escudo. En la sala, Álvaro se sentó de un lado con su abogado, piernas cruzadas, tan confiado como siempre. Mamá se sentó detrás de él, rígida, con la expresión impenetrable, los labios como una línea recta. No los miré. Maribel testificó primero. Su voz era firme, clara. Habló de los tiempos, del derrame, del testamento, de la confusión y del silencio. Luego habló Ruth. Sus palabras fueron simples, pero poderosas. Estaba desorientado. No entendía los cambios. Me lo dijo. Después fue mi turno. Me puse de pie y leí una sola página de mi libreta. No todo. Solo lo suficiente. Terminé con la frase que papá había escrito. Es la única que nunca nos ha fallado. Cuando me senté, no lloré, no temblé. Me sentí en paz. Que dijeran lo que quisieran. El juez se tomó 2 días para dar su fallo. No caminé de un lado a otro. No me mordí las uñas, ni llamé a Maribel una docena de veces. Fui a trabajar. Regué mis plantas. Caminé junto al sitio donde solía aparcar mi coche, y no sentí nada. Porque algo dentro de mí ya había cambiado. Cuando llegó la llamada, contesté al primer tono. Era el señor Lobo. El tribunal ha encontrado causa suficiente para declarar inválido el testamento revisado, dijo. Se restituirá la versión anterior de su padre. Me senté despacio, dejando que las palabras se asentaran en mis huesos como calor tras un invierno largo. Eso significaba que la casa se dividiría. La cabaña también. Las cuentas. Álvaro ya no lo tendría todo. Y, lo más importante, en los registros quedaría constancia de que se había cometido una injusticia y que se había corregido. Todavía puede haber resistencia, añadió Lobo. Pero legalmente está resuelto. Bien, dije. Que se enojen. He vivido con cosas peores. No llamé a Álvaro. No respondí el mensaje de mi madre. Nos has avergonzado a todos. Ya no necesitaba explicar nada. Una semana después, estaba de pie en el camino de entrada de la cabaña del lago. Las hojas se habían acumulado en el porche. El viento que venía del agua era frío y sincero. Abrí la puerta por primera vez en años. Dentro olía a polvo, a pino viejo, a recuerdos. No llevé nada conmigo, solo mi libreta. Me senté en la mesa donde papá hacía crucigramas y escribí una última línea. Nunca fui la chofer. Fui el motor, y por fin me he llevado a casa.